Bueno, buenas noches a todos. Hoy es la clase del 6 de abril del 2022. Estamos aún en la unidad número 1. Este es el segundo encuentro en esta modalidad. Le pido a todos, por favor, que prendan las cámaras. Necesitamos encontrarnos, comunicarnos, vernos. Todo lo que es conectividad sin fotos, sin imágenes, una conectividad de muy baja calidad, de intercambio. Así que repito nuevamente la necesidad enérgica de que nos comuniquemos y estemos virtualmente viéndonos. Vamos a la tarea de hoy, es empezar con una introducción que tiene que ver con de qué se trata la epistemología, el pensamiento científico, cómo abordarlo, desde cuándo se estudia, quiénes fueron los primeros enfoques, a qué aborda el concepto de filosofía de la ciencia o epistemología. Para eso hemos elegido un compendio de textos que yo les otorgué en la unidad número 1, el primero de ellos. Lo vamos a pasar a presentar y nos gustaría escuchar un poco un primer resumen claro de cómo le fue a Malena Rodríguez en su trabajo de evaluación, de lectura, de síntesis. Malena, buenas noches. Comenzás vos hoy la jornada de trabajos prácticos y de devolución de lectura. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Disculpen, pero yo no leí el material, así que no voy a exponer. Bueno, muy bien, Malena, si podés poner tu cámara. Vamos entonces con Nicolás Riquelme. Nicolás, por favor, ¿cómo te ha ido a ti con tus lecturas? Esperen que viene anotando. Denme un segundo, busco la lapicera. Nicolás Riquelme, ¿estás allí? ¿O está solo activado esto nada más? Bueno, ausente. Espérenme un minuto. Antonella, por favor. Hola, Jonathan. Antonella Rosas, queremos compartir contigo cómo te ha ido con tus lecturas. ¿Puedes comenzar tú? Hola, profe. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Antonella. Yo no lo terminé tampoco. Ajá. Como que lo leí así como muy por encima, así que no voy a exponer. Pero sí voy a escuchar a mis compañeros. Bueno, muy bien. Denme un segundito. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿quién habla? Hola, Claudio. Hola, sí, Claudio, ¿querías decir algo? No sé si querés, puedo ir exponiendo, Sí, dame un segundito. ¿vale? Kevin, por favor, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Puedes empezar a compartir, a abrir el texto, a darle una introducción a esto? ¿Cómo te ha ido con tus lecturas? Kevin Roa. Hola. Sí. Lo leí, saqué algunas ideas, lo que pude entender sobre cómo es esto. ¿Puedes poner tu cámara, Kevin, si sos tan amable? A ver. ¿Y se ve? Sí, perfecto, perfecto, gracias, muy amable. Bueno, cuéntanos, si lo leíste, lo importante es qué resumen hiciste, qué ideas principales pudiste rescatar. Lo que pude rescatar en el primer texto fue que hablan sobre dos pensamientos, o sea, sobre dos visiones sobre el saber. Sería de la parte práctica y de la parte de la actividad. Y, o sea, lo que yo rescaté más que nada sería, lo que más me acuerdo, es sobre como tres niveles, digamos, sería la realidad,
que sería lo que es naturaleza, biología, ¿cómo se llama? La filosofía, biología, y después está la ciencia, donde los científicos analizan el mundo, analizan todo el proceso, y después aparece ¿cómo se llama? Metaciencia, donde varios filósofos científicos analizan toda la parte lógica con métodos científicos y reflexionan sobre cómo fue llevado, el para qué y cómo llegaron a las conclusiones en un seminario donde estuvieron todos y fueron todo un proceso para sacar es lo que pude rescatar del primer texto que estuve diciendo. Bueno, Kevin, una pregunta honesta. ¿El texto fue leído completo y subrayado completo? Primer texto, ¿no? Estoy hablando del primer texto. Lo fui leyendo y fui sacando ideas principales. Ajá, bien. Son las que acabas de volcar, ¿verdad? Sí, son lo que puede llegar a entender el texto. Perfecto, Kevin, muchas gracias. Claudio, ahora sí, compartimos con vos tu trabajo, cómo te fue, cómo lo podemos presentar al trabajo, qué te pareció más interesante. Sí, yo lo que hice fue un recondo de todos los autores, pero haciendo pies en Moulins, y sobre lo que plantea sobre la epistemología. Lo que Moulins hace hincapié es en que la epistemología es descriptiva. Y al ser descriptiva, él hace un planteo y la caracteriza como él pertenece a la línea fundadora y está entre los primeros epistólogos modernos, que la forma que uno puede llegar a aportar o describir a la epistemología es a través de la descripción. Yo arranqué de ahí. Si bien Moulins no es muy abarcativo a la comparación de otros autores que teníamos en el texto, él hace mucho hincapié en la parte esta descriptiva, como recién lo dije, habla un poquito sobre lo que sería también la historia de cómo nace la filosofía como ciencia, también como toda filosofía nace en Grecia, pero tuvo su mayor despliegue o su mayor auge en lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Es ahí donde se desprende la epistemología como ciencia. Es por eso que se la llama también la línea fundadora. Exacto. Después pasé a otro punto que habla también sobre uso práctico de epistemología, de M. Bunge. Bueno, no, pero espera, porque sí. El texto obligatorio del trabajo práctico era Molinés, solo las primeras páginas. Perfecto. Y los demás estudiantes no tienen por qué haber continuado con la lectura. Algo más sobre el primer texto, sobre Moliné, sobre la historia de la filosofía de la ciencia. Mencionaste que es parte de los primeros epistemólogos, que es parte de por eso la línea fundadora. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te puede haber rescatado? Que el objeto que tiene preponderante la filosofía de la ciencia es que es descriptiva en primer orden. Eso es el punto clave que la cual Ulises Moliné hace hincapié. Después también es normativa e interpretativa, ¿no? Exactamente. ¿Qué significa normativa?
Normativa es cuando se rige por, yo tengo entendido que cuando habla de normativas, es que ya tiene como una pautado a lo que se tiene que regir o establecer. Exactamente, exactamente. Es decir, la normatividad sobre la ciencia significa las condiciones, los procedimientos, los pasos, los requisitos que debes cumplir para hacer un conocimiento científico. ¿Usted quiere hacer ciencia química? ¿Usted quiere hacer biología? ¿Pablo quiere hacer química? Bueno, debe hacerla bajo estas normas. Cuando hablamos de normas, normatividad, viene de reglas de juego estándares. Cuando decimos las normas de convivencia dentro de la escuela, son estas tres. Las normas de convivencia, no se le puede pegar, no se le puede esto, no se puede hacer tal cosa. Es decir, establecen un procedimiento de conducta al interior de la convivencia escolar, entre los estudiantes, las chicas, los chicos, los profesores, qué sé yo. Esas normas de conducta nos indican, usted quiere estudiar, siga estas normas, si no, queda fuera de la tribu. En este caso la tribu sería la escuela. Lo mismo, entre muchas comillas, está pasando en la sociedad. Hay un montón de normas que se nos invita a cumplir para estar dentro de la sociedad. Si no las cumplimos, vamos quedando cada vez más afuera. Pueden ser formas de exclusión violentas, no cumplimos las normas de respeto mínimo, asesinamos a otra persona, y por lo tanto la violación de esa norma tiene respuestas extremas, o puede ser violación de otro tipo de normas de orden cultural, por ejemplo, estéticas. Durante muchísimo tiempo, tatuarse todo el rostro era fuera de las normas esperables de la buena estética. Por lo tanto, venía un hombre o una mujer todo tatuado a nuestra casa y este es un enfermo, un loco, un drogadicto, qué sé yo, pim, pum, pum, alarmaba, estaba fuera de la norma, o la homosexualidad, o tantas cosas, fuera de las normas, es decir, de lo que establecemos como un procedimiento de conducta esperable. Bueno, en la ciencia también hay normas, y por eso la epistemología estudia cuáles son esas, es normativa porque ofrece pasos, conductas, procedimientos para hacer bien construir bien un conocimiento científico. Por eso se le dice normativo, ¿verdad, Claudio? Normativo. ¿Y por qué se dice descriptivo? Es normativo, es descriptivo. Porque tiene esa capacidad que la lleva a todas las ciencias de discernir y tratar de separar diferentes tipos de saberes o No, ¿qué es? No, espera, no nos compliquemos. ¿Qué es un conocimiento descriptivo? ¿Qué hace un conocimiento descriptivo? Usa tu sentido común. Un conocimiento descriptivo lo que hace es trata de es clarificar el porqué de tal o tal cosa. Llevarlo a un plano. No, perdón, chicos. Nunca un conocimiento descriptivo es explicativo. Si yo te digo, Claudio, por favor, mira, acá. Claudio, por favor, describime este objeto. ¿Vos qué dirías? ¿Qué ves? ¿Cómo lo describirías? Al detalle. Un spray tipo rociador, no sé, que contiene, no sé, un líquido. Bueno, eso formaría parte de la... Sí, eso y 200 cosas más, con capuchón blanco, sí. líquido, parece ser perfumado, tiene un sistema, tiene un tamaño, tiene, etc. Podríamos estar describiendo ese objeto 15, 20 minutos largos si quisiéramos. A mí una vez en una clase de teatro, un profesor, cuando era chico, me dio una moneda y me dijo, necesito que prepares toda la clase describiendo esta moneda. Y yo, ¿qué iba a decir? ¿Una moneda? No, sáquenlo de acá. Andá y volvé.
y habla 5 minutos sobre esta moneda. Y lo logré, porque si mirábamos bien, se podía decir 1000 cosas de esa moneda, 1000 cosas sobre descriptivamente, o de cualquier cosa de la Tierra, de un cabello, de un rostro, de un animal, o de un fenómeno astronómico, o de una conducta humana. Se puede decir muchas cosas. Se puede describir. La descripción, ¿qué es? Entonces, ¿qué acto de qué? De explicar por qué el pato es negro, por qué ese líquido es amarillo, por qué. ¿Eso hace la descripción? ¿Explica? No. No explica nada. no. La Es descripción, por eso mire, que es amarillo, Ahora, explicar nos remite al por qué, de dónde, cuándo, causas, razones. No tenemos ni idea de por qué, pero sabemos que es así, que un líquido, bueno, entonces, ¿qué significa? Que un conocimiento descriptivo es un conocimiento como si fuera un dibujante, un mapa está dibujando un pájaro. Esa descripción con el pico, los colores, está contándonos lo que ve. Es decir, nos ayuda a pensar en componentes, características, componentes. claro, Y un por eso, conocimiento, sí, perdón. sí, por eso de Paulín rechaza de pie este tipo de cosas, que no tiene que ser tan filosófico, No. ¿no? El término, La descripción es algo fundamental, porque nos ajá, invita a una ciencia que remite a explicar el mundo como es, no a causas filosóficas. Las metodologías descriptivas nos alejan de la filosofía. Si yo digo, no sé, Araceli James, perdón Araceli, no, pero Araceli James es una joven de pelo castaño, está arropada con un color salmón, en un ambiente despojado, es una mujer muy seria. A mí me aleja completamente de la filosofía esa descripción. Me acerca a la filosofía cuando me alejo de la descripción y me pregunto, ¿qué llevará a Araceli James a ser politóloga? Me pregunto si Araceli James tendrá noción de lo que es el poder y cómo se ha inscrito en esta carrera. Ahí me voy a cosas que no puedo ver, que no puedo describir, que me empiezo a alejar de lo material, del rostro, del cuerpo, de la ropa, del pelo, y empiezo a preguntarme sobre cosas metafísicas, fuera de lo físico, no fuera, pero vinculado, pero en un nivel distinto a lo físico. ¿Qué llevará a Araceli James a haber sonreído? ¿Será una mujer alegre en su vida? ¿Será feliz? Eso me lleva a otro campo, al filosófico. Lo que Molinero está diciendo, miren, nosotros tenemos que bajar esto a un campo descriptivo. Las ciencias tienen que describir el mundo. Cómo es el mundo, cómo son los metales, cómo son los componentes físicos, y el componente descriptivo no es un componente fuertemente filosófico. Puede incluir... sí, eso es lo que quería. Sí, es para que ajustes nada más, Claudio, para eso estamos trabajando acá, para que ajustes, que lo descriptivo no implica una densidad filosófica, todo lo contrario. Todo lo Entonces, contrario, sí. una epistemología debe tener un componente descriptivo, un componente normativo, un componente analítico. ¿Qué significa, Viviana, un conocimiento analítico? ¿A qué te suena? ¿Me escuchan? Porque no sé si estoy bien conectada. Bien. Un conocimiento analítico, poder describir no. Exacto, ya arrancamos bien. Poder describir no. Ese es un conocimiento descriptivo. ¿El analítico cómo es? Poder analizar. Poder conocer podría ser qué es lo que la lleva, en este caso, como el ejemplo que vos ponías
de nuestra compañera, qué es lo que la puede llevar a estudiar la materia. Alguien quiso Eso sería. participar allí. Ay, María, ¿qué querías decir? Está confuso. Cuando se refiere ¿ahí se escucha bien? Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, no, yo para mí, bueno, que es un componente analítico se refiere a que tiene la capacidad de analizar, de hacer un análisis. Eso es redundante, no significa nada para mí. El Ajá. análisis analizado, analítico, no dice nada. Pero poder desarrollar una teoría. No, definitivamente no. Ser analítico no es desarrollar ninguna teoría. Para desarrollar una teoría científica sobre cualquier cosa, se necesita ser analítico, pero no al revés. ¿Ustedes saben cuál es la característica de lo que llamamos condición necesaria pero no suficiente? ¿Pueden decir ustedes que una tortilla de papa es papa? No, ¿verdad? Una tortilla de papa no es papa. Una tortilla de papa se hace con papa y 200 cosas más. Aceite, gas, condimentos, cebolla, pim, pum, pam. Una tortilla de papa no es papa. La papa es condición necesaria, pero no suficiente para construir una tortilla de papa. ¿Está claro eso? Entonces, para construir una teoría científica es condición necesaria ser analítico, pero no es suficiente. No alcanza con las papas para hacer una tortilla, tampoco alcanza con ser analítico para construir una teoría. Ojo que el gato te está por comer, Viviana, me da un poquito de miedo, ojo. Bueno, si sucede un accidente allí no nos hacemos responsables, no te concentres tanto en la clase. Bueno, no, analítico, ¿saben qué es, chicos? Es primero y principal, empezamos por ahí, es la descomposición. Busca relaciones entre partes, entre componentes, entre dimensiones, entre relaciones. Un tipo de conocimiento es descriptivo. Otro tipo de conocimiento más profundo es analítico. Describe y relaciona partes, causa, efecto, relaciones. Y un conocimiento completo es descriptivo, analítico y explicativo. ¿Por qué es así? Porque muchos me dicen, no sé, supongamos, el gobierno no puede controlar los precios de los alimentos. ¡Pum! Esa es una afirmación analítica, descriptiva o explicativa. El gobierno no puede, perdóname, controlar los precios de los alimentos, detenerlos, estabilizarlos, no logra hacer eso. Esa afirmación, ¿de qué orden es? Es descriptiva. Exactamente. Está sucediendo esto. Ana Laura es rubia. Pero no sabemos por qué. No sabemos por qué. Es por herencia biológica, es por tintura, no sabemos por cuáles razones. No sabemos por qué el presidente no logra estabilizar los precios de los alimentos. Eso viene después, en otra discusión, que es por qué la Argentina o este presidente de turno no logra estabilizar los precios. Queremos explicar el fenómeno que estamos describiendo. ¿Por qué es rubia Ana Laura? ¿Por qué el presidente no logra controlar los precios? Y ahí vienen relaciones analíticas y de causa-efecto. Ana Laura es rubia porque ha heredado el gen de sus abuelos. El presidente no logra estabilizar los precios, por ejemplo, porque está enloquecido emitiendo dinero, ampliando la base monetaria que inexorablemente impacta sobre los salarios. Otro día, la inflación enloquecida de la Argentina de hoy se debe a la guerra de Ucrania. Bueno,
O sea, no, nada que ver, eso puede ser un poquito. La inflación enloquecida se debe al ataque especulativo de 6 o 7 grandes corporaciones argentinas que son salvajes. Bueno, muy bien. Después de explicar, tenemos que probar. No es yo explico, sí, no, momento. Esa explicación va acompañada de todo un elemento documental. Cuando Feletti dice, el ataque especulativo de las corporaciones es feroz para el pueblo argentino. Muy bien, hay un periodista que dice, ¿podría usted, que está en el corazón del asunto, mencionar al menos las 10 empresas más feroces en su conducta? ¿Y cuáles son los mecanismos que operan para esa acción? Entonces, sí, miren, les voy a explicar. Hemos detectado que Pérez Compán tiene 7 empresas alimenticias y que su conducta se caracteriza por A, por B, por C, trasladando de una manera feroz y caprichosa al mercado de mayoristas, que llega con 3 o 4 días de cosas, y hemos detectado que esta, Bungibor, Juanito, Pedrito, se caracterizan específicamente por... Pero entonces, ministro o secretario, le pregunto, ¿cómo justifica usted la inflación si la reduce a estas 7 o 10 corporaciones perversas? ¿Cómo explica usted la hiperinflación de Aerolíneas Argentinas? O del combustible nacional, que es YPF, nacional y popular, y no para, y está al tope de la inflación media argentina. No venden comida, no son privados, y están, digamos, remarcando a la velocidad de Bungibor. No, usted me está mezclando, usted es un cara duro, usted puede radical, váyase, yo no voy a hablar. Un chat, Usted lo que quiere hacer es sacarme del ring, no fundamentar sus relaciones, su causa-efecto. Quiere no discutir más. Entonces usted de científico tiene poco y nada. Podrá quedar bien, podrá ganar votos, pero de cientista político, de dar una explicación razonablemente fundada, tiene poco y nada. ¿Me explico? Entonces uno tiene que tener una explicación. Cuando uno describe los precios de alimentos aumentaron, y analiza, compone, saca, relaciona, y luego explica, esto sucede por... El cuarto paso es aportar las pruebas, los datos, las estadísticas, las indicaciones, las mediciones, las observaciones, que cada demostración requiere un insumo distinto, ¿verdad? No va a requerir el mismo insumo, cómo sube el precio demostrar que el precio del tomate está fuera de control, que demostrar que el boliche bailable de enfrente tiene un volumen completamente dañino para los oídos de los niños. El boliche de enfrente tiene un sonido completamente dañino para los niños. Bueno, usted, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo prueba eso? Mire, acá hay una máquina que es muy conocida en el mundo de la música, que mide los decibeles y calcula, y los decibeles, según las normas establecidas en sociedad, cito tal manual y tal manual técnico, por ejemplo, o la ley específica, marcan 100. Mire lo que marca este boliche bailable, 135, está 35% arriba del promedio máximo aceptable por las normas y por la academia. ¿Eso sería lo analítico? ¿Eso sería lo analítico? Esto sería lo explicativo. Explicamos por qué y analizamos sus componentes, ambas cosas. ¿Por qué esta afirmación es así? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque tal persona está con la música tan alta, pum, 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 pum. Entonces, 4 componentes conforman la base mínima de una explicación seria. Describir, analizar, explicar y fundamentar empíricamente lo que decimos. Sin esas 4 cosas es guitarra y bombo. La calidad de una argumentación depende de cuánto de todo esto tenga y luego de cuán coherente esté ensamblado y enunciado. Porque cuidado, las papas, el huevo, la cebolla, los condimentos y el aceite
reúno todos los elementos esenciales para hacer una tortilla, no pueden ser administrados, ensamblados de cualquier manera. Para lograr una tortilla tengo que tener un procedimiento de relaciones de partes, que va primero, que va segundo, que va tercero. Y luego José María, sí. Perdón, los primeros 3 componentes están claros para mí. Ahora se me complica la diferencia entre el tercero y cuarto. ¿Cuál es? Entre el explicativo, probatorio, donde viene una demostración, y fundamentar empíricamente. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre el 3 y el 4? Explicar es el tipo de relación que hay entre una causa y un efecto. Explicar las razones de por qué. La estructura empírica probatoria son los insumos para que esa explicación tenga robustez. Si yo te digo, la inflación del tomate está fuera de control, por arriba del 100% anual, esa es una descripción. Sí, componente 1. 1. Agrego la relación que hay entre el tomate y el precio del combustible es estratégica para entender lo que nos está pasando. Busco partes, relaciones interactuantes, la papa y la cebolla y el aceite. Estas dos relaciones están actuando atadas, ¿verdad? Muy bien. Tercer elemento es, observen este gráfico empírico que muestra la relación del precio del tomate y la del precio del combustible. Observen cómo se comportan las dos líneas, en la medición del INDEC tal y tal. Observen, fíjense, son dos paralelas. En cambio, no son de formato paralelo si cruzamos el precio del tomate con el precio de la luz. Fíjense, el tomate hace así, el precio de la luz va así, aumentó, y sin embargo el tomate se despega de esta otra variable. Por lo tanto, no puede ser esta causa de aquella. Entonces yo ahí estoy aportando datos empíricos, cuánto, cómo, dónde, para explicar una relación. Remato con una explicación. Evidentemente, luego de haber analizado estos datos, la razón por la que sube el tomate es como empezamos, suponiendo, es como describimos que era. La causa de esto se da por el aumento del combustible. Yo expliqué y di una causa. Describí, analicé partes, fundamenté con datos y finalmente concluí aportando una hipótesis, porque tampoco va a pasar a ser una verdad absoluta, aportando una hipótesis, un enunciado explicativo bastante sólido. Cosa que habitualmente no hacemos, queremos describir la realidad, pero no explicarla. No queremos explicarla, o usamos pocos estrategias de explicación de la realidad. ¿Y por qué es así? No, porque los estatales, ¿viste? En general, ¿viste? Siempre hay más estatales de lo necesario, lo sabemos todos, el 90% de los casos está superpoblado. Bien, descripción. ¿Por qué? ¿Y por qué? Se sabe. Bueno, ¿cuál es la razón? Y la razón es que los políticos, no sé, la primera puede ser los políticos esconden la desocupación real detrás del empleo estatal. Como no saben cómo generar condiciones para empleo real, meten todo adentro del Estado y dicen, estamos bastante bien, todo el mundo tiene un trabajo, listo. Entonces, ¿y eso por qué? Y esa razón, entonces lo primero que yo tengo que descubrir es si esa relación entre dirigencia política, desempleo y empleo estatal, lo primero que me tiene que dar a mí es que en los picos de empleo privado más altos debiera bajar el empleo estatal. Si esa explicación tiene seriedad empírica, bueno, fíjese usted, José María, en la municipalidad de Neuquén, cuando se descubrió
vaca muerta, se establecieron 35 empresas nuevas, tomaron personal al loco, fíjese la evolución de la tasa de empleo municipal en esa ciudad, bajó. Ah, entonces tiene razón, la gente va al Estado, presiona a los políticos para entrar al Estado cuando no hay plan B. O no, aumentó. Fíjese que aumentó. Mientras aumentaba la demanda de empleo privado en ese municipio, en esa ciudad, el municipio aumentó 20% su cantidad de personal. Por lo tanto, la razón que usted da queda eliminada. No tiene fundamento empírico. Porque aún con el aumento importante de demanda de empleo privado, el Estado sigue creciendo. Error, Ramón. Está equivocado. Ah, bueno, entonces habrá que buscar otra razón por la cual el empleo público no para de crecer en Argentina. Ustedes saben que nosotros tuvimos un proceso de 1983 hasta 1991-92 de acelerado de empleo público. Luego baja, porque empleo público contaba YPF, ferrocarriles, contaba un montón de gente de todo. Se produce una privatización masiva que hace el justicialismo entre el 91 y el 97, se producen las privatizaciones, se achica la cantidad de empleo estatal, y luego viene De la Rúa, que lo mantiene más o menos en el mismo nivel, y luego viene Kirchner. Y ahí lentamente empieza a subir, hasta hoy. En las provincias como la nuestra, duplicaron. Esa es una tendencia histórica de la política argentina, aumentar la cantidad de empleados públicos. ¿Por qué? ¿Es así? ¿No es así? ¿Es en todos los casos así? Muéstrelo, pruébelo, muestre las estadísticas, muestre la evolución. Ahora, una vez que tengamos que eso es así, por la exposición de insumos empíricos, vamos a pasar a la otra fase, a tratar de explicar, descomponer estas relaciones entre política, campañas, empleo público, desempleo. Estos rompecabezas vamos a pasar a hacer un análisis de cómo se comportan para buscar explicaciones causales. Buen punto. Y eso es hacer ciencia social. O una parte de hacer ciencia social es hacer esto. Por eso, ojo con los componentes. Una tortilla tiene un conjunto de componentes, pero para ser tal, tiene un conjunto de procedimientos. Si ese conjunto de procedimientos no se da, pasamos al revuelto o a otra combinación. ¿No es cierto? Bueno, todo tiene un procedimiento para lograr, bueno, entonces esto es importante, hay que ordenarnos. Muy bien. Perdón, ¿esto siempre es empírico o puede ser teórico? Lo no empírico es teórico en ciencia, ¿verdad? O legal o... No, nosotros tenemos un gran problema porque las ciencias sociales tienen la mayoría de los conceptos claves que utiliza, los conceptos centrales, sustantivos que utiliza para entender el mundo y sus relaciones, son conceptos teóricos, que no existen. Conceptos teóricos invisibles, mejor dicho. Por ejemplo, libertad. La libertad no es posible de encontrar su aspecto empírico, su aspecto concreto. Es un concepto teórico. Clase social, emancipación, injusticia. Todos son herramientas que usamos para describir la realidad, para analizarla, para estudiarla. Esa herramienta llamada injusticia, o llamada libertad, o llamada felicidad, o llamada indignación, no sé, 200.000 conceptos teóricos, son completamente distintos al concepto manzana. Son completamente distintos al concepto mujer. Yo acá estoy viendo una mujer, pero no estoy viendo, o varias, no estoy viendo ninguna libertad, ninguna emancipación, ninguna felicidad. No estoy viendo. Ahora, puedo
y eso es lo que hacemos habitualmente, puedo pasar de conceptos teóricos a conceptos operacionalmente empíricos. Libertad la debemos traducir en indicadores, para poderla observar. Indicadores empíricos. ¿Cuáles? ¿Puedo yo decir, no sé, posibilidades de quejarnos del gobierno sin sanciones? Posibilidad de salir a la madrugada sin permisos especiales, posibilidad de trasladarme por las rutas sin privaciones, posibilidad de pim, pum, pum, pum. Vos podés hacer 200 indicadores concretos de libertad. ¿Podés salir a la puerta de tu casa esta noche a la madrugada? ¿O como cuando era la pandemia asistía un gendarme a meterte de lleno adentro diciendo que eras un delincuente? ¿Estamos en una tiranía? ¿O esta noche podremos caminar hasta el kiosco hasta las 6 de la mañana? ¿O puedo tomar mi vehículo e irme hasta Mendoza sin ninguna privación ni ningún trámite de permiso? Sí, bueno, eso es un indicador. ¿Puedo hacer esta acción concreta? ¿Puedo tomar esta medida específica? Sí. Bueno, entonces voy diciendo, la libertad la puedo ver una sociedad más libre o menos libre en función de esos indicadores que traducen algo genérico, abstracto, invisible, en indicadores específicos, concretos, que apuntan a captar datos empíricos. Entonces, eso sí es importante, una bajada, una traducción, como podríamos decir, una instrumentalización de conceptos teóricos a conceptos empíricos que me permitan medir, porque si no, no puedo medir nada. La libertad no es posible de ser vista. ¿Qué podríamos ver algo relacionado a la libertad? No sé, una persona saliendo de la cárcel es la libertad. No. Andar en moto con el pelo suelto es la libertad. No, no se puede ver la libertad. Hay que traducirla a indicadores, que a veces también siguen siendo teóricos y a veces hay que volverlos a traducir a indicadores empíricos, concretos, específicos. ¿No es cierto? Entonces, siempre hay que entender que el instrumental de las ciencias sociales son conceptos, son relaciones, son enunciados, son teorías, son hipótesis, y que toda esa relojería, todo ese motor tiene componentes distintos, depende de lo que estemos hablando, relaciones distintas, y que de acuerdo a cómo lo relacionamos es camión, lancha, moto. Digamos, sigue siendo motor, pero su combinación da tortilla o da revuelto, depende. ¿No es cierto? Entonces, todo ese instrumental es necesario una teoría social. Una teoría social no puede ser una teoría que explique cosas generales sin describir, sin analizar y sin fundamentar empíricamente, porque si no lo único que estamos haciendo son, digamos, promesas o enunciados no científicos. Bueno, entonces la epistemología, ¿qué hace? Ayuda a ver que estos componentes estén en una teoría, que se pueda construir una ciencia sólida, más o menos confiable, que nos invite a conocer nuevos fenómenos, a responder algunas preguntas, más o menos un conocimiento alejado de trampas, de vicios, de deformaciones, un conocimiento más o menos, no probado, pero resistente, más o menos confiable provisoriamente. Yo puedo creer en lo que dicen los economistas sobre la inflación porque lo han enunciado de una determinada manera, seria, sólida, empírica, probada, con relaciones claras. Bueno, entonces han construido una teoría bastante sólida. No verdades indiscutibles, pero han construido. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? ¿Para qué vienen acá? Y vienen acá a aprender cómo estudiar el poder con herramientas científicas. Solo para eso están acá. Es decir, para decir, bueno, yo quiero hablar de Cristina Kirchner, quiero hablar de la Rúa, quiero hablar del sindicato de la UOCRA, quiero hablar de la pobreza, quiero hablar del Mercosur, quiero hablar de la guerra, pero lo quiero hacer desde una ciencia política, no desde un discurso político. Y como cientista político voy a abordar ese tema con estas herramientas para construir una tesis más o menos sólida. Lo voy a hacer así. Prefiero eso que el VAR. Bueno, listo. Si preferís eso que el VAR, armemos eso. Usá todos los instrumentos que tenés. Muy bien. ¿Qué más aporta el texto que alguien pueda incorporar ya más libremente que al aporte de Claudio? ¿Qué otras cosas que les parece interesantes?
¿Alguna perlita, alguna consulta? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro, por supuesto. Habla sobre un nivel de abstracción. ¿Es lo que vos estás diciendo ahora, eso de que para poder hablar de algo, porque el texto habla sobre distintos tipos de abstracciones, quiere decir lo que estabas diciendo recién, digamos? Claro. Que la ciencia siempre se maneja en un mundo teórico, en un mundo abstracto, en un mundo, sí, eso, teórico, pero necesita sí o sí llegar a lo empírico. Porque cuidado, el conocimiento científico es el conocimiento sobre las cosas que existen. La ciencia no es filosofía. La filosofía es otra cosa. La ciencia no es religión, no es arte. La ciencia describe el mundo que existen, los virus, las plagas, los viajes espaciales, el poder, las plazas, la forestación, la selva, el calentamiento global, el comportamiento de los metales. La ciencia aborda los aspectos que existen o que existen en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Muy amplio. Ahí incluye el vacío, el espacio, el infinito, como lo supermicro, como una piedra, como una marcha en contra del aborto. Incluye todo eso, pero finalmente todo eso existe. Estamos hablando de entidades en el mundo. Estamos hablando de dioses, de magia, de milagros, de ocurrencias, de sueños, de delirios, de bellezas. No, estamos hablando de cómo funciona el mundo. En nuestro caso, cómo funciona el poder. A eso nos vamos a dedicar nosotros. ¿Cómo funciona el poder? El poder en sus más variadas facetas, porque eso es lo que hace un politólogo. Estudia los sindicatos, la república, el sistema, el poder, las elecciones, A, B, C, qué sé yo. 1000 cosas adentro del corazón que es el poder en la humanidad, el hombre y el poder, en sus distintas formas de organización, de expresión, de existencia, de perpetuación. A eso nos vamos a dedicar, al poder de las relaciones internacionales, al poder de las elecciones, al poder del federalismo, al poder de los partidos, al poder de los líderes, pero el poder, siempre es el poder, que es una cosa que nos preguntamos poco. Nos preguntamos poco y nada sobre el poder. Muchas veces le pregunto a ustedes, a mis estudiantes, ¿quién tiene el poder? Araceli, ¿vos de dónde sos? Hola, ¿Sí? ¿se escucha? ¿Sí? Soy nacida en Camarones, ¿Pero estás dónde viviendo ahora, Araceli? en Trelew. Bueno, en Trelew, ¿quién tiene el poder? ¿Quiénes tienen el poder? ¿Quiénes son los 5, 6, 7 grupos, sectores, personas más poderosos para vos? ¿Nunca te has preguntado por qué mi ciudad, quién manda en mi ciudad? ¿Quién se impone? ¿Quién condiciona con más peso que otros la vida común en mi ciudad? ¿Quién tiene el poder? ¿O quiénes? ¿O pedazos personas importantes? ¿Personas o grupos? ¿Quién tiene para vos el poder? Mencioname 3 grupos, sectores o personas poderosas en tu ciudad. Quienes concentran más capital, no sé, los bancos. ¿Quién? ¿Los bancos de Trelew son el que tiene el poder? ¿El Banco Nación? ¿El Banco Patagonia es el que tiene el poder en la ciudad? Elisa. El Chubut, capaz más que el Nación. Bueno, no, cada el uno Nación, no sé. No, estamos hablando de lo local, porque no, el poder allá lo tiene la multinacional, el presidente, y ahí más o menos afamos, empezamos. Yo te hablo en tu ciudad, ¿quién tiene el poder? Pero el Nación casi cierra. Sí. Elisa, ¿quién tiene el poder en Gaiman? ¿Quiénes son los poderosos de Gaiman? 3 sectores. Hola, ¿qué tal? En este caso, por ejemplo, el intendente, que es, digamos, que es como que tiene a cargo o tiene que regular varias cuestiones para que, digamos, funcionen otras instituciones. Se me ocurre, por ahí estoy errada, la comisaría, o sea, y después, bueno, el sistema de salud.
Pablo, en Madrid, ¿quién tiene el poder? Depende qué tipo de poder, José María, a mi criterio. Exactamente, exactamente. Ahí empezamos a hacer análisis. Además de a separar la paja. ¿De qué me estás preguntando, José María? Es una pregunta ambigua, genérica, una mala pregunta. Específicamente en qué bueno, yo te digo, me refiero a la capacidad de ordenar la política, el poder en la política. ¿Quién influye? ¿Quién decide? ¿Quién marca las conductas, las condiciones de las reglas de juego? Mira, físicamente, hoy el grupo de los hermanos Sastres son los que tienen el poder político. Y su Único. Ecosistema. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Son respecto al por ejemplo. ¿Solo ellos? Sí. ¿Y nadie más? No, siempre hay un ecosistema de poder. Hoy están a la cabeza ellos dos, pero está también el ISECH, están los asociados directos o indirectos, y a veces las mismas competencias se van aliando, pero hoy la batuta o el hilo conductor pasa por los mellizos. Nadie más. Y te diría, sí, está, se puede decir nombre y apellido, o te los menciono. Willy Pat es un influencer, los influencers. Entonces, hay varios influencers. Claro. Ellos que le pueden mover la balanza. Aluar, por ejemplo, siempre es un player grande. La pesca y los sindicatos, o sea que... ahí vamos armando un rompecabezas de actores de poder que influyen en la política local. La pesca, la empresa grande, el líder, el intendente, ahí vamos armando un esquema. Por supuesto que un esquema rápido, no es un esquema científico, ¿no es cierto? Pero sí es una apreciación primera para empezar un proyecto de investigación. ¿Quién tiene el poder en mi pueblo? ¿Quién corta el bacalao? Bueno, súper interesante. Sí, eso no se lo preguntan los estudiantes de ciencia política. Están mirando, no, porque en Latinoamérica las corporaciones... Sí, está bien, eso es perfecto, pero en tu pueblo, ¿quién tiene el poder? Porque hay poderes en distintos niveles, hay influencias en distintos niveles. Está el estudio contable y de abogado poderoso del pueblo, que no tiene nada que ver con lo nacional, pero que en este ámbito, si lo tenés en contra, olvídate. El otro, bueno, ¿qué pasa con la prensa local? ¿Qué pasa con los estudios jurídicos? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con los líderes políticos? Porque si no entendemos que el poder está solo en un lugar, una silla, lo tiene el intendente, ya está, listo, el poder está ahí. Eso es completamente ignorante del entramado y de la complejidad del poder. Hay gente muchísimo más poderosa que un intendente en algunos aspectos. Bueno, la amenaza china, amenaza entre comillas, no de un riesgo, sino de desafío del poder, está presente, pues están de shopping, están comprando docenas de empresas en Madrid. De hecho, la mitad del parque pesquero ya es chino, los parques eólicos también. Entonces, es verdad, el mapa del poder es hoy así y es dinámico. Exactamente. Facundo, ¿vos en qué ciudad vivís? Entre Leo. María Laura en Gaiman. Sheila, otra ciudad que no se mencionó, Madrid, Gaiman, Trelew. ¿Otra ciudad hay aquí presente? Sheila, ¿dónde vivís? Está en Trelew. Bueno. Bueno, listo, no importa, pues solo un ejemplo. De eso nos preguntamos, ¿y cómo lo vamos a estudiar? Académicamente. Vamos a armar un marco teórico, ¿qué entendemos por poder? Primero vamos a recortar el tema. No vamos a estudiar el cuerpo humano, vamos a estudiar los ojos o el hígado. No vamos a estudiar la política y el poder en el mundo, no. Vamos a estudiar la política y el poder en Trelew, en las dimensiones electorales y factores fácticos que influyen. Punto. 2 puntos. Entonces preguntamos, ¿hay actores fácticos, es decir, de hecho, que influyen sin legitimidad democrática? Por ejemplo, sindicatos que imponen un diputado, que imponen una agenda, que imponen una lista, que financian la política.
¿Hay actores de poder? Sí, hay. No sabemos hasta dónde, hasta cuánto, se analizará, se medirá, se estudiará con lupa, hasta dónde el sindicato A es decisivo para ganar la intendencia, o esta alianza de sindicatos es clave para financiar una campaña, o esta alianza con determinados medios. Los medios, ¿qué pasa? ¿Cómo son los medios en mi localidad? ¿Cuántos hay? ¿De qué tamaño? ¿Qué influencia? ¿De qué manera impactan en lo que discutimos todos los días? ¿Cómo ayudan o perjudican a un candidato? Bueno, ese es un aspecto digamos, de sectores de hecho de poder. De hecho, lo tienen siempre, o lo intentan tener siempre. No depende de la próxima elección si son elegidos o no. El sindicato tal, o el medio tal, o Aluar, o tal otro, están siempre, o por muchos años por lo menos. Y entonces están allí al margen de si la gente los quiere, no los quiere, si tienen mal prestigio o bien prestigio. Importa tres chorizos. Ellos están ahí con su tablero de influencia y operan las palancas para obtener espacios, poder, decisiones, agendas, leyes, privilegios, subsidios, contratos. Y operan sus cosas para premiar o castigar escenas de poder, agendas de poder, líderes de poder. No, a este intendente le bajamos la palanca porque no. A este le subimos la palanca. Entonces, eso es fundamental para entender cómo opera el poder en las democracias. Para eso hay que hacer un estudio. Hay que escribir, hay que investigar, hay que medir, hay que probar. ¿Tienen el sastre, son los únicos? Bueno, hay que demostrarlo a eso. Aluar es un jugador de peso en el poder. Bueno, bárbaro, sí, suena lindo, pero ¿cómo lo vamos a probar a eso? Para eso hay que probar distintos elementos, reuniones periódicas, financiamiento de campaña, estrategias de veto de Aluar, hay que armar recortes de diario, con declaraciones de sugerentes, no sé, hay que armar todo un dispositivo empírico para traducción empírica para ver si realmente Aluar está jugando un juego o es un mito. No, sí, porque es empresa, decide todo, mira el tamaño que tiene y de pronto estamos haciendo guitarra, bar. Estamos haciendo anuncios así generales. No, hay que probarlo. Para eso se hacen estadísticas, o entrevistas, observaciones, o seguimiento de bibliografía, seguimiento de prensa, o todo eso junto, y se termina describiendo en un librito, después de 3 años de trabajo, el poder en Puerto Madryn en la democracia del 2020 al 2022. Ah, bueno, estás haciendo ciencia política. ¿Me siguen? Eso es, muy bien. Entonces, la epistemología lo que va a vigilar, que ese librito que vos hiciste, sea consistente, coherente, siga una normativa científica, procedimientos, escalas, causa-efecto, composiciones analíticas, explicaciones causales claras, apoyo documental, y todo eso ensamble de tal manera que termine siendo una tortilla. No es que usted quiere datos, en la página 37 hay datos, fíjese. Usted quiere explicaciones causales, mire, vaya a la página 12. No. Que esté la papa, la cebolla y el huevo no significa que tengamos una tortilla. Están mal ensamblados. No hay relación, consistencia teórica y por lo tanto esto es un revuelto. Aunque estén, perdón, todos los materiales adentro de ese libro están mal. Primero pusiste las papas, después pusiste no sé qué, o primero pusiste el huevo, y después pusiste las papas crudas, qué sé yo, hiciste un pastiche espantoso. Tenés todos los elementos de la tortilla, pero no tenés una tortilla. Aunque los tengas todos adentro de la misma sartén, llamado libro. Acá lo tengo, todo dentro del mismo libro. Sí, pero están mal ensamblados, inconsistentes. ¿Me explico? Porque eso también es importante. Bueno, muy bien, de eso se va a abordar. Después, la filosofía de la epistemología, para ir terminando esta primera parte introductoria, tiene una historia, y bien la ubicó ahí Claudio al principio, hizo una pequeña mención. Tenemos que ubicar la epistemología dentro del siglo XX. Es una nueva disciplina del campo de la filosofía que aborda a la ciencia del siglo XX. Para eso, el texto que yo les di, no el primero, la unión de todos los textos, va a obtener la información necesaria
para poder responder las preguntas de examen final que corresponden a estos textos. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tienen que poder responder con claridad, mucho más holgado que hoy, mucho más detallado que hoy, pero en esta línea es: ¿cuándo nació la epistemología? ¿De qué se ocupa? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el lugar en donde se empezó a desarrollar? ¿Qué busca? Deme un ejemplo de esto, del otro, del otro. ¿Cuáles son sus primeros referentes, fundadores? ¿Quiénes fueron los autores centrales de las primeras teorías epistemológicas? ¿Sirve la epistemología para las ciencias sociales? ¿Qué dificultades tienen las ciencias sociales en materia de conceptos, en materia de abstracción y de trabajo empírico? ¿Cómo la epistemología puede ayudarnos? ¿Pueden componentes claves? ¿Cuáles son los componentes clave de un análisis epistemológico? La descripción, la explicación, la coherencia, la lógica, la consistencia, la razonabilidad, el fundamento empírico, todo eso junto. Esos elementos, ¿usted puede explicar en qué consiste cada uno? Como hoy hicimos, dar una pequeña explicación clara de las piezas del motor, llamado teoría científica X. Sí, profesor, decimos siempre que una teoría científica se compone de al menos estos elementos, y la epistemología busca describirlos, estudiarlos, mirarlos, si están bien ensamblados, si están bien ubicados, si construyen buenas teorías sobre el mundo. ¿Qué sería una buena teoría sobre el mundo? Y bueno, una teoría que tenga consistencia, que tenga coherencia lógica, que se fundamente en lo empírico, pum, pam, pim. Bueno, perfecto. Tema 1 de la unidad 1 terminado. Pasemos al tema 2 de la unidad 1. Si no va a haber más de 3 preguntas sobre este punto en el examen final. Y las preguntas como las que acabo de anunciar. Y además se busca generalidades. Bueno, punto 2 de unidad 1. La diferencia entre ciencia y pseudociencia. La semana que viene vamos a tener que exponer el texto de Mario Bunge, Pseudociencias, que está colgado en el sitio, y si no se los voy a mandar al grupo, y vamos a hacer un trabajo práctico, escrito y oral. Vamos a hacer, porque el oral no me funcionó. La mayoría no leyó, los que leyeron entendieron poco, y nos costó. Entonces lo que vamos a hacer, como alguien sugirió ahí, creo que era Facundo, hacer doble. Entonces la consigna de hoy es trabajo práctico número 3, escrito y oral. Y lo vamos a exponer colectivamente. Vamos a hacer parejas, vamos a estudiar en pareja, y vamos a preparar nuestra exposición. Va a ser distinto que hoy. Yo, durante el día, a primera hora de la mañana, les voy a informar quién va a exponer para que haga una exposición más robusta, más preparada, más extensa, más desarrollada a la noche. ¿Qué pareja? Puede ser pareja o puede ser trío también. ¿Cómo hago un trío si yo no conozco a nadie? Yo estoy en mi pueblo, acá no conozco a nadie. Tengo un grupo de WhatsApp en donde deben proponerse como cabeza de grupo. Hay un montón de gente que no está aquí hoy, entonces ustedes tienen que escribir: hola, tenemos que hacer grupo, me llamo Jonathan, el que quiera hacer conmigo, me avisa. Yo, hola, soy Araceli, hola, soy María Laura. O por privado, o porque ya se conocen de la vida, o de otra materia, o del pueblo, o como quieran. Los de Trelew no vendría nada mal sentarse 4 o 5 horas a leer cara a cara, y encontrarse, y conocerse. Eso ayudaría en lo humano, pero a veces la logística no lo permite, o la familia, o las obligaciones personales. Pero si no hay obstáculos operativos importantes, el encuentro, por ejemplo, entre Claudio y Pablo, que son de Madrid, podría ser virtuoso, si es posible. Eso lo dejo a su criterio. Entonces, van a ser parejas o tríos para exponer el miércoles que viene el texto de Bunge sobre ciencia y pseudociencia, un texto muy fácil, mucho más fácil que el de Moliné, un poquito más largo, y los estudiantes que insistan con el no preparé, tienen que advertir que están en serio. Si ya la tercera y cuarta semana siguen con la verdad que no pude, no tuve, no supe, no pupu,
estamos entrando en zona amarilla, porque estamos ya entrando a una zona donde ya siguen pasando las semanas, esto empezó en marzo y estoy sin poder dar cuenta de. Eso requiere una reestructuración lo más o menos rápida, no 25 días, sino más o menos rápida, de dinámicas de estudio, porque si no van a volcar, porque ya tienen prácticos que no entregaron y van a un parcial dentro de pocos días en el que van a desaprobar. No me estoy refiriendo a la mayoría, me refiero a los casos, no alcancé, no leí, sin embargo, era un texto más o menos corto que en 2 o 3 horas se leía. Bueno, los invito a... Quisiera hacer una consulta, ¿puede ser? Sí, claro, María. Podés poner tu cámara. Bueno, no, yo quería saber cómo, si este práctico se entrega en forma escrita, y bueno, y con lo de recién, digamos, y también tenemos que entregártelo en forma escrita, o sea, la síntesis de todo este trabajo. No, María, esta era una exposición oral, así Ajá. que no deben entregármelo en forma escrita. El primero y el tercero sí. Por favor, les pido, María, te pido, ya que estás hablando, que pongas tu cámara. Sí. Pongas tu cámara. A ver. Es importante la comunicación. Espérame porque, ahí está. Ahí está. Gracias. ¿Ahí me ves? ¿Me escuchás? Perfecto, Sí. perfecto. Hermoso. Bárbaro, Bien. bárbaro. Ahí me quedo. Gracias, María. Ahí está. Bueno, ¿necesitan algo más? ¿Puedo ayudarlo en algo más? Sí, José María, ¿qué estoy debiendo? Porque yo me conecté, o sea, me inscribí hace un tiempo, pero bueno, ahora arranqué la semana pasada, me estoy familiarizando con el campus virtual y demás. ¿Qué debo? ¿Un trabajo? Un solo trabajo práctico introductorio, nada más. Me lo pedís y te lo envío, si yo no te lo envié, Pablo, fíjate porque me parece que te lo envié hoy. Junto con todo lo anterior. Revisalo, es un trabajo introductorio nada más. Este es un trabajo práctico oral, por lo tanto es control de lectura, no queda registro en la cursada, y el próximo sí es un trabajo acreditable, un pequeño trabajo práctico que tampoco es eliminatorio, chicos. O sea, María, es importante que entiendan que estos trabajos prácticos no los van a dejar afuera de la materia. Pueden no hacer ninguno, pero como les dije en la clase presencial en Trelew, está marcando un camino que les tiene que servir a ustedes para ver cómo se organizan, nada más. Bueno, muy bien, ¿Cuándo chicos. ¿Cuándo es la clase presencial? ¿El lunes? El miércoles va a haber 2 clases Zoom y una clase presencial. Así se trató de construir un consenso sobre los estudiantes de Trelew que querían y deseaban encontrarnos físicamente, y los muchos estudiantes que eran de otras ciudades, para contenerlos también a ellos. Entonces, 2-1, 2-1. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar virtualmente y el otro presencialmente en Trelew. A las 8. ¿8 de la noche? De 8 a 9:30, 10, sí. Recuerden también que estos espacios sirven y están para traer consultas de otras lecturas, como este que vos me hacés de trabajos prácticos, o de preparar un final, o de, no sé, o de cómo conseguir el material, o cómo armar un grupo, o lo que fuese, o cómo estudiar. Me pueden consultar por acá o por privado. Mire, profesor, yo me duermo, no puedo, no sé si hice bien, quise hacer un resumen, no sé, es mi primera vez que hago un resumen, ¿cómo me puede ayudar? Bueno, por supuesto, claro, es muy importante ayudarlos, acompañarlos. Acá no estamos para avergonzarnos, para nada, estamos juntos para crecer todos, yo también, el primero. Así que es importante que seamos amables, simples, y no prejuzguemos ninguna necesidad. Todas las necesidades de los estudiantes son muy importantes, son legítimas, son valiosas. No estamos para aparentar, esa es la palabra, estamos para crecer solidariamente. Así que ustedes vuelquen libremente lo que vayan necesitando. Ahora lo que vamos a preguntar, la pregunta vertebradora para el miércoles, ¿qué diferencia hay entre la ciencia y las pseudociencias? Esa es la pregunta genérica del trabajo práctico. Gracias, chicos. Hasta el miércoles y un placer contar con ustedes. Que la pasen bien. A disposición para que me escriban por privado también. Chao. Gracias, José María. Gracias.